Hola, mi nombre es Rodolfo y soy oficial de patrulla fronteriza en los Estados Unidos. En este empleo tengo más de 12 años y de hecho conozco un par de personas que te han enviado relatos hace tiempo contando sus propias experiencias. Puedo decir que fue gracias a ellos que me animé a contarte esto, pues yo también, al igual que ellos, lamentablemente he sido víctima de cosas que hay en el desierto. Antes que nada, debo mencionar que trabajo en un tramo solitario del desierto entre los Estados Unidos y México. Un sitio donde la arena lo cubre todo y las noches son tan negras que parece que el mundo se termina más allá de los faros de la patrulla. La mayoría de la gente no entiende lo que es vigilar la frontera de noche. No es solo andar cazando migrantes, sino que también hay algo en este desierto que no es nada normal. A más de un compañero de trabajo he escuchado decir que el desierto está vivo, algo que tiene forma, memoria y sobre todo tiene conciencia. Por experiencia propia sé que no son cuentos, ya que el desierto se ha llevado millones de personas donde en el mejor de los casos se logra encontrar algo de ellos, un hueso, algo de ropa, ya que cuando el desierto se los come y los desaparece debajo de toneladas de arena, es como si nunca hubieran existido. Esto me ocurrió por allá del año 2017 aproximadamente. En esa ocasión recuerdo muy bien que se trataba de una noche que me encontraba haciendo mi patrullaje. Lo hacía alrededor del desierto en busca de un grupo de migrantes que, según se había reportado, se les había visto por la tarde que no estaban lejos de mi posición. La radio estuvo muerta casi toda la guardia. Mis compañeros andaban en otra zona y me tocó vigilar un camino polvoriento que apenas se distinguía entre las llanuras. No había novedad en ese supuesto grupo de migrantes que se vio, así que mejor decidí regresar a la patrulla e ir a otro lado del desierto donde quizás podría tener un poco más de suerte. Ya estaba por volver cuando vi lo que parecía ser una silueta muy a lo lejos de donde yo estaba parado. Al prender la linterna que tenía me percaté que en efecto, alguien estaba allá parado. Se trataba de una mujer. Ella estaba de pie a un lado del camino en un montículo de arena desértica, completamente inerte, apenas iluminada por la luna. Por lo que logré ver de lejos, se podía notar que vestía harapos. Su cabello era largo y desordenado que le cubría parte del rostro. Además que parecía también estar tambaleándose, como si estuviera a punto de desmayarse. Mi primera impresión fue pensar que se trataba de algún migrante que se había perdido y que estaba deambulando sin rumbo por el desierto. Casos como esos me topo a diario, donde algunas personas son dejadas o se pierden vagando hasta que encuentran la muerte. Detuve la patrulla y bajé la ventanilla. Señora, Le llamé. está bien. Necesita ayuda. Sin embargo, no me respondió. Solo levantó la cabeza un poco y dio unos pasos hacia el vehículo. En ese instante pude notar que su rostro estaba sucio, con ojos grandes y oscuros. Había algo en su expresión que me hizo estremecerme un poco, pero no podía dejarla ahí, ya que estaba prácticamente moribunda. Observé a todos lados a ver si había alguien más, algún otro migrante, pero no. Solo era ella en kilómetros a la redonda de arena. Al ver que no presentaba un peligro, la subí a la patrulla y le di una botella de agua para que se hidratara porque se veía que tenía días sin probar líquido. Suba, la llevo a la estación. Le dije abriendo la puerta. La mujer obedeció en silencio y se sentó en los asientos traseros. Cuando encendí la patrulla, una sensación como de angustia me invadió el pecho. No sabía a qué se debía, pero era la primera vez que algo así me pasaba. Aprisa avisé a la central de mi hallazgo para que estuvieran listos cuando llegara con ellos. Mientras avanzaba en medio del desierto nocturno, le pregunté a la mujer de dónde venía y cuál era su nombre, asimismo cómo es que se perdió, pero ella no me dijo nada. De hecho, no parecía siquiera que hiciera un solo ruido. Como no obtuve respuesta, alcé la vista al retrovisor para verla y verificar que aún siguiera con vida, pero para mi sorpresa vi dos cosas. Dos que me dieron mucho miedo. La primera es que la mujer no había bebido el agua que le había dado. La botella estaba intacta,
y solo permanecía en sus manos. Algo extraño porque sus labios estaban resecos e incluso con sangre por la falta de agua, y a pesar de todo eso no la estaba bebiendo. La otra cosa que noté es que sus ojos no reflejaban luz. Estos se asemejaban a dos hoyos oscuros como dos pozos sin fondo. Tragué saliva y seguí manejando, pero para serles sinceros eso me dio muy mala espina. Tal vez era la luz engañosa, tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Me traté de responder. ¿Cómo te llamas? Pregunté nuevamente. Ella no me contestó de inmediato. Luego, con una voz áspera y seca, murmuró algo que no entendí bien. Eso sonó como si dijera: Nadie. ¿De dónde vienes? Insistí. De aquí, dijo casi con un susurro. Los hombros se me pusieron rígidos por una extraña presión que estaba sintiendo. ¿Cómo que de aquí?, le dije. Estábamos en el desierto y hasta donde yo sé el desierto no tiene nombre, no tiene casas, no tiene caminos. Nadie puede vivir aquí, le respondí. En ese momento y por una razón que desconozco, la radio empezó a chisporrotear bastante fuerte. Giré la perilla tratando de sintonizar un canal, pero solamente se escuchaban crujidos y estática. Por el rabillo del ojo noté que la mujer me observaba a través del espejo. Su boca se movía apenas, como si estuviera murmurando algo que no podía escuchar allá adentro. El aire dentro de la patrulla se volvió pesado. Me costaba respirar como si algo me presionara contra el pecho con mucha fuerza. De pronto un olor fétido llenó la cabina. ¿Usted es policía?, preguntó de repente aquella mujer extraña con una voz que no sonó como la de antes. Era más grave, más profunda, como una voz masculina y no femenina. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sí, respondí, sin apartar la vista del camino. ¿a cuántos ha dejado morir aquí? Susurró esa mujer. Mis manos apretaron el volante. Miré por el retrovisor y lo que vi me heló la sangre. Su rostro se había deformado. Su boca estaba más grande, como si se hubiera dislocado, y de ella colgara una lengua negra y bastante alargada. Su piel parecía estirarse de una manera inusual y sus ojos ya no parecían ojos. Eran cuencas vacías, negras como la noche del desierto. Pisé el freno con todas mis fuerzas. La patrulla se sacudió y los neumáticos rechinaron contra la arena. Giré para verla directamente, pero al hacerlo ese asiento trasero estaba vacío. Solo quedó el hedor asqueroso de no sé qué que dejó esa cosa. Salí del vehículo con el corazón latiéndome en la garganta. Apunté la linterna hacia la carretera, pero no vi nada. Ni huellas, ni sombras, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí. Lo único que quedó era la radio haciendo ruidos raros como estática. Aprisa regresé a la camioneta y me fui derechito a la base. Cuando llegué lo hice pálido, frío y lleno de miedo. Conté lo que vi. Para muchos no fue raro, pues esa noche en el desierto me había encontrado con un alma en pena. Una de las cientos, miles, millones que vagan por todo el desierto. Mi papá me contó esta historia cuando yo era muy chico todavía. No sé si fue verdad o si solo quería asustarme para que nunca intentara cruzar la frontera como él lo hizo, pero les juro que la manera en cómo lo contó no parecía que fuera un cuento. Más bien parecía un recuerdo que le pasó y era algo que le dejó una cicatriz en el alma. Mi padre se llama Jorge y hace 15 años atrás se fue como indocumentado a los Estados Unidos en busca de una mejor vida para él y para toda la familia. Cuando hizo su cruce, él había llegado cerca de Ciudad Juárez y de ahí se contactó con algunos migrantes que rápidamente consiguieron a un coyote que les haría el trabajo de cruzarlos al otro lado.
Cuando el camino dice que era muy diferente a como es hoy día. En ese entonces era puro monte y desierto, sin tanto muro ni cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos. Salieron de noche como siempre se hace porque de día la migra está con todo. El coyote que los llevaba era un tipo curtido en el camino, uno de esos que saben por dónde pisar y qué rutas tomar de noche. No se separen. Les dijo. Y sobre todo, si escuchan algo no volteen, no contesten, solo sigan caminando. Aunque lo más extraño de ese coyote era que después de haber recorrido ciertas partes del desierto, este le dijo al resto de migrantes que hicieran algo muy detallado. A todos les pidió que se colocaran bolas de papel en los oídos para evitar que se filtraran ruidos. La recomendación como tal era que durante un largo trayecto de 5 horas caminando, ellos permanecieran con los oídos tapados para no oír ruidos externos. Solo deberían guiarse con la mirada siguiendo al compañero de enfrente. Como todos caminaban en fila, su única guía sería el que estaba delante de ellos. Mi papá no entendía en ese momento el por qué se les pidió esto. Varios migrantes cuestionaron lo pedido, pero el coyote no les dijo mucho. Solo les mencionó que era una orden para poder seguir con el recorrido. Como el coyote era el hombre de experiencia en ese terreno, ya no se le cuestionó nada, y se hizo lo que él había indicado. Lo que para muchos sonaba algo loco, con el tiempo cambió y se convirtió en algo raro, pues esa noche todos aprendieron que hay cosas en el desierto de las cuales es mejor nunca hablar. Llevaban horas caminando cuando el viento empezó a soplar con mucha intensidad. Al principio era solo una brisa fría que se sentía como alivio en la espalda sudada, pero luego cambió. Ya no sonaba como aire normal. Se movía como si viniera de todas direcciones al mismo tiempo, como si tuviera vida propia. Mi padre dice que a pesar de tener los oídos tapados como lo indicaba el coyote, por alguna razón empezó a escuchar algo en el aire. Eso se trataba de un murmullo en el viento. Mi papá dice que primero creyó que eran los mismos del grupo susurrando entre ellos, tal vez rezando para encomendarse a Dios y así lograr pasar al otro lado, pero las voces no venían de delante ni de atrás, sino de alrededor, del mismo aire. Era un murmullo suave, como cuando alguien te habla bajito al oído. Esta cosa decía nombres que nadie debería saber. Jorge. Mi papá se quedó helado, pues ese era su nombre. A su vez la voz que escuchó no era cualquiera, era la de su madre. Se le pusieron los pelos de punta por una horrible razón, pues su mamá había fallecido cuando él tenía 9 años, así que no había forma que estuviera ahí, en el desierto, llamándolo con esa voz dulce que solo recordaba en sueños. A mi padre se le hizo un nudo en la garganta. Quiso voltear para ver de dónde venía la voz, pero el coyote lo jaló del brazo con mucha fuerza. No mires, no escuches. Le gruñó entre dientes. Camina. Le empezó a decir a la vez que lo empujaba para que no se atreviera a voltear hacia atrás. El pánico lo hizo obedecer, pero la duda lo estaba matando. ¿De dónde venía esa voz y por qué se escuchaba? Lleno de temor, mi padre siguió a los demás compañeros migrantes, pero el viento soplaba más fuerte y pasó algo que ya no solo fue raro, sino que fue aterrador, pues ya no solo era la voz de su madre la que se escuchaba, que se colaba entre sus oídos tapados, sino que ahora también era la voz de su hermano, de su padre, amigos, todos los que había dejado en el pueblo, todos llamándolo, todos suplicando que los viera. Uno pensaría que se trataba de algo que estaba ocurriendo únicamente con mi padre, que el cansancio lo estaba mermando y que la noche lo estaba obligando a ver cosas que no deberían de estar ahí, pero en ese momento se percató de que no era solamente él, sino que al parecer todos los migrantes estaban sufriendo de lo mismo. Aquello lo supo cuando un hombre de ese contingente ya no aguantó. Aquel hombre se paró en seco y gritó: Mamá.
al momento que se volteó, y cuando lo hizo, simplemente se quedó inmóvil. No gritó, no corrió, solo se quedó de pie, con la boca abierta y los ojos clavados en la oscuridad del desierto. Al ver que ese hombre se quedó estático como hecho de piedra, otro migrante lo intentó sacudir, pero no reaccionaba. Este estaba como hipnotizado, como si algo lo hubiera atrapado sin necesidad de tocarlo. El coyote maldijo y lo empezó a empujar. El tipo cayó al suelo y se quedó ahí sin poder moverse. «Dejen a ese cabrón», ordenó el coyote. «Sigan caminando». Los demás obedecieron temblando de miedo. Se escuchó la voz de alguien que le dijo al coyote: «No podemos dejarlo ahí tirado, vamos por él». El coyote dijo que ese hombre ya se lo había chingado al desierto, y cargarlo solamente sería un peso para el grupo. Si alguien quería ayudarlo era su problema, pero solamente lo retrasaría en la llegada, pues ese hombre ya era peso muerto. Mi papá no quiso mirar atrás, pero dice que por el rabillo del ojo vio algo moverse en la oscuridad del mismo desierto, algo que no tenía forma, pero que se deslizaba entre las sombras como humo negro, algo que se llevó al pobre hombre, que se quedó tirado, pues eso que vio literalmente lo dejó loco, lo dejó hecho piedra. El viento no paró, las voces seguían llamándolos, llorando, gritando, pero nadie volteó. Mi padre sabía que quien hablaba no era la voz de un conocido, era algo que los imitaba para voltear y así quedarse en el desierto. Todos apretaron el paso y no pararon hasta el amanecer, cuando el coyote dijo que podían descansar tranquilamente. Cuando mi papá por fin se atrevió a mirar atrás, no había nada, ni huellas del tipo que se quedó atrás, ni señales de que alguien más hubiera estado ahí, solo el desierto interminable y un silencio bastante pesado. Esa fue la única vez que mi papá cruzó. Se quedó en el otro lado trabajando y mandaba dinero para sacarnos adelante, pero nunca volvió a intentar el camino de vuelta. El desierto no olvida, dijo una vez, a los que miran los reclama. Por eso nunca me he querido ir de mojado, no porque tenga miedo de la migra o los narcos, sino porque no quiero escuchar ese viento, porque sé que si lo hago, yo sí voy a voltear al escucharlo. Miedo a la migra, miedo al desierto, miedo a que te dejen atrás. Hay muchos miedos cuando cruzas al otro lado, pero poco se habla de otro miedo que ya existe. Miedo a lo que no puedes ver. Uno que se siente en los huesos, que te revuelve el estómago y te hace temblar aunque no haga frío. Salimos de noche como siempre. Éramos 2 inmigrantes encabezados por un coyote que habíamos contratado para que nos pasara al otro lado. Aquel era un grupo bastante variado. Un señor grande que apenas se aguantaba el paso, una muchacha con su hijo adolescente, 2 hermanos salvadoreños jovenzuelos que no hablaban mucho y los demás, bueno, eran como yo, gente buscando una mejor vida del otro lado. Caminamos en fila india, en silencio, siguiendo al coyote que nos decía por dónde pisar y sobre todo por dónde no hacerlo. No hagan ruido, no se separen, lo de siempre. La primera noche fue normal. Caminamos hasta que los pies nos dolieron y luego dormimos unas horas en un cañón seco. Para la segunda noche fue cuando todo cambió. Íbamos atravesando un valle con arena fina como si fuera un río seco, cuando el coyote se detuvo de golpe. Alzó la mano y todos nos quedamos quietos. Se agachó, tocó el suelo y murmuró algo en voz baja. «No pisen las huellas», dijo sin voltear a vernos. «Caminen por la orilla, no toquen nada». No entendía qué rayos quería decir hasta que miré mejor. Extrañamente, en esa zona de arena fina había huellas por todo el valle, pero esas no eran nuestras. Eran muchas,
cientos de ellas, como si un chingo de gente hubiera pasado antes que nosotros. Estas huellas eran profundas, estaban demasiado marcadas, como si esas personas hubieran caminado con un peso enorme en la espalda, o como si alguien las hubiera arrastrado desde abajo de la arena. Mientras más me fijaba en esas huellas, estas eran más raras, pues en ese lugar no llovía, no había forma que se formara lodo que alguien pudiera pisar fresco y quedaran marcadas las huellas por mucho tiempo. Era solamente arena fina que no borraba las huellas. A todo esto se le sumó otra cosa. Eso era que algunas de estas pisadas desaparecían de repente, como si la gente hubiera caminado por un tramo y después se desvanecieran en el aire. Todos seguimos las instrucciones y nos pegamos a la orilla del camino con cuidado para no pisar sobre las huellas que estaban marcadas, pues esa era la instrucción primordial del coyote. No pisar por donde están esas huellas marcadas, dijo. Pero siempre hay un iluso en el grupo. El nuestro era un vato flaco, no recuerdo su nombre, tal vez Juan o Pedro, da igual. El punto es que salió del camino y pisó una de estas huellas sin darse cuenta. En cuanto su pie tocó la arena, algo cambió en el aire. Este se sintió más denso, más pesado, y entonces lo oímos. Era como si alguien hablara desde abajo de la tierra, desde la arena fina. Todos oímos esa voz, pues todos paramos cuando esta resonó. El vato que había pisado las huellas se quedó tieso, con los ojos entreabiertos. ¿Escucharon eso?, preguntó con la voz temblando. No hables, le dijo el coyote. Camina, chingao, no te salgas otra vez. Pero el joven no se movió. Se quedó viendo al suelo como si algo estuviera subiendo por su pierna y entonces empezó a gritar. Oigan, me agarran. Pero nosotros no veíamos nada. Él pateaba el aire y trataba de zafarse de algo invisible. El coyote corrió y lo jaló con todas sus fuerzas, logrando sacarlo de la zona donde estaban las huellas, pero el vato al parecer ya no era el mismo. Se quedó pálido, temblando, con la mirada perdida y ya no habló más en el resto del camino. Seguimos andando más rápido sin mirar atrás, pero el aire se sentía diferente, como si algo nos siguiera, algo que no hacía ruido pero que estaba ahí, justo detrás de todos nosotros. A veces creía ver sombras por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba no había nada. Caminamos así hasta que el sol empezó a salir. Entonces el coyote nos hizo detenernos. Ya pasó, dijo con el rostro serio. Descansen aquí. Solo traten de no mirar atrás porque ya dejamos la zona de la muerte, dijo el coyote. Yo sí miré atrás. ¿Qué creen que vi? Justo en donde habíamos visto las huellas, ahora había algo más. Formas borrosas, como siluetas humanas hechas de polvo y sombras paradas sin moverse. Eran fantasmas que se veían a pesar de ser plena madrugada con el sol saliendo en el horizonte. El coyote dijo que a esa zona muchos le dicen la zona de la muerte o el cementerio del migrante. Eso es porque muchos no logran pasar por ese lugar y culminan ahí mismo. No es bueno pisar sobre sus huellas porque es como decir que vas a terminar igual que ellos. Después de pasar por aquella zona llegamos al otro lado unos días después. La migra casi nos agarra, pero lo logramos. Buenas noches, Memo. Me llamo Rosario y quiero contarle lo que le sucedió a mi esposo Rogelio cuando se fue de inmigrante a los Estados Unidos. Para serle sincera, yo no quería que se fuera. Muchas veces le dije que mejor buscáramos algo aquí, que no valía la pena que arriesgara la vida por un sueño tan lejano. Además que últimamente estaba siendo muy difícil cruzar y nada garantizaba que le fuera a ir bien. Sin embargo, Rogelio era terco. Nada más cruzo, trabajo unos meses y me regreso, vieja, me decía para tratar de darme algo de tranquilidad, pero yo sabía que no era verdad. Estaba consciente que en casa necesitábamos el dinero.
Los niños necesitaban ropa y zapatos para la escuela, y la alacena casi siempre estaba vacía. Aún recuerdo que mi esposo se fue a finales de octubre, cuando apenas empezaba a pegar el frío por nuestro pueblo. El trato lo hizo con un coyote que operaba en San Luis Río Colorado, Sonora. Este iba a subirlo con otros migrantes a un tráiler que iba a cruzar por Sonoita. La intención de los coyotes era que todos deberían ir bien escondidos en la caja del remolque entre cajas vacías y cobijas, con la esperanza de no ser detectados. Una vez estando del otro lado serían resguardados un tiempo en lo que encontraban trabajo. Aquello sonaba fácil, pero no lo era. Todo podía salir mal en cuestión de segundos si es que la migra se daba cuenta de ellos. Recuerdo muy bien que él me mandó un audio antes de subir a aquel tráiler. Su voz se escuchaba temblorosa pero con ánimos. Te amo, flaca. Nos vemos pronto. Nunca imaginé que esa sería la última vez que lo escucharía entero, que lo escucharía bien. Fueron 11 los migrantes que subieron esa noche, todos con el mismo sueño de dar una mejor vida a sus familias. Según me contó luego uno de ellos, todos iban tranquilos durante las primeras horas. El chofer del tráiler era un tipo moreno al que le decían el Rulas, mientras que a su lado iba el copiloto, un tipo flaco y nervioso que fumaba mucho, del cual no recuerdan su nombre. Una vez que el viaje empezó, todos sabían que no deberían de hacer ruido, que cualquier movimiento podría hacer que los cacharan. Así pasaron por varios retenes y todo iba bien, pero cuando llegaron a un tramo del desierto, justo antes de la línea fronteriza, todo cambió. Aquella zona era una carretera solitaria, sin luces, solo arena y piedras a un lado. De repente el tráiler se detuvo en seco. Nadie entendía por qué. Pensaron que era una falla mecánica o que se habían topado con otro retén de la migra. Todos guardaron silencio, sin embargo. Afuera no se escuchaba nada por varios minutos. Mi esposo y el resto de los migrantes estaban con el Jesús en la boca, solo esperando a ver qué pasaba. La tensión se respiraba en el aire, y más porque todos estaban recostados sin espacio, sin oxígeno y con mucho calor. A veces de solo imaginar lo que ellos soportaron para cruzar del otro lado me da mucha tristeza. Tras varios minutos de nada, de repente se escuchó un grito, luego otro, y después una serie de gritos desgarradores de una persona que parecía estaba pidiendo ayuda. Nadie sabía qué diablos estaba pasando. En ese momento uno de los migrantes dijo que el que estaba gritando era el coyote, el piloto del tráiler, el Rulas. Los migrantes se quedaron quietos, sin saber qué hacer. Uno de ellos, un muchacho llamado Fidel, se acercó a una rejilla diminuta del remolque y vio algo horrible allá afuera. Ese pobre muchacho dice que afuera había una criatura muy extraña parado al lado del tráiler. Por lo que describe, esa cosa tenía el tamaño de un hombre, pero parecía más un animal. Estaba cubierto con pelos negros, con ojos rojos y unas garras largas que brillaban con la poca luz de la luna. Pero no solamente era eso, pues esa cosa tenía una larga lengua que se movía como si oliera el aire, como las víboras lo hacen. Si la descripción de esa cosa ya era horrible, lo que hizo que casi todos se desmayaran fue ver que esa cosa, aquella criatura, tenía la cabeza enterrada en el cuello del chofer. Se lo está comiendo, dijo Fidel. Mi esposo preguntó qué era esa cosa, qué animal podría ser así. Fidel lo único que pudo decir para que todos supieran más o menos qué era lo que él estaba viendo fue decir que era una bestia salvaje, como un perro grande, pero con manos humanas. Fidel siguió viendo y dice que observó un poco más por aquella rendija. Vio cómo el copiloto intentó bajarse y correr, pero ni siquiera pudo dar 3 pasos. La criatura brincó sobre él, lo tumbó y le arrancó la cara de un zarpazo. Luego lo arrastró a las sombras de la noche donde casi no se veía nada, y ahí se lo comió. Los que estaban en el remolque empezaron a llorar. Una señora se desmayó al oír el tremendo alboroto que allá afuera estaba pasando.
y sobre todo por las descripciones que daba Fidel. Para suerte o desgracia de los migrantes, nadie podía salir ya que el remolque no se abría por dentro, así que todos estaban atrapados. Los minutos pasaron y ellos escuchaban pasos de esa cosa que estaba allá afuera. Olían la sangre, oían los gorgoteos. Incluso por momentos esa criatura se acercó a la caja y la golpeó como intentando abrirla, pero no pudo. Después de lo que pareció eterno, todo se volvió silencio. Al parecer ese animal ya se había ido. Mi esposo dice que ellos pasaron 2 días adentro de esa caja del tráiler, sin agua, sin comida y con el miedo comiéndolos vivos. Algunos rezaban, otros deliraban, y el aire era espeso y apestoso por la cantidad de secreciones que cada uno arrojaba. Mi esposo dice que estuvo a nada de perder la fe y si no lo hizo fue por nosotros, su familia. Por suerte, al paso de esos 2 días, agentes de la migra dieron con aquel tráiler, abrieron el remolque y sacaron a cada uno de los migrantes. Para entonces los migrantes tenían la piel seca, los labios partidos. Casi todos estaban en estado de shock, pero nadie murió por suerte. Afuera encontraron el camión abandonado, la cabina cubierta de sangre y trozos de ropa, pero ni rastro del chofer o del copiloto. Solo marcas de garras en el cofre y la pintura desgarrada con líneas como de cuchillas. A los migrantes los llevaron a un centro de detección. Ahí los interrogaron, les tomaron datos y les preguntaron qué había pasado. Pero nadie les creyó. Nadie creyó que un animal se comió a esos hombres. Dijeron que eran alucinaciones por la falta de comida y agua y que simplemente los habían abandonado. O quizás tal vez era que los habían asaltado. Por la zona hay muchos cárteles, así que pudieron llevarse tanto al chofer como al copiloto. Después de eso mi esposo regresó al pueblo, aunque debo decir que quedó marcado para siempre. Él dice que en el desierto viven cosas horribles que se comen a las personas. Muy buenas noches a todos, me llamo Diana, y lo que voy a contar no es un invento, tampoco es una historia de esas que se cuentan para asustar a la gente. Es algo real, aunque yo no la viví de primera mano. Es algo que me contó mi padre, quien es alguien de palabra, y no creo que gane nada inventando algo de este tipo. Mi papá se llama Ricardo, y hace un tiempo se fue de inmigrante a los Estados Unidos como muchos otros que han ido en busca de una vida mucho mejor que esta. Nosotros prácticamente no teníamos nada y la única forma de poder salir adelante, según él, era dejar nuestras tierras venezolanas para trabajar y enviar dinero a toda la familia. Desde que partió no supe nada de él por mucho tiempo. De hecho, lo último que nos enteramos fue que iba en un grupo que cruzaría por la selva del Darién en Panamá. Pasaron semanas sin saber nada de él. Mi mamá lloraba todas las noches y yo no sabía si rezar o resignarme. Por un largo tiempo nos quedamos con la duda de qué pudo haber pasado con mi padre. Sabíamos que mucha gente no logra pasar por la selva del Darién porque es como el mismo infierno. Sin embargo, cierto día una mujer vino a la casa. Ella era una mujer delgada, con la cara de no haber dormido en días, y llegó diciendo que ella, había viajado con mi papá, que lo conocía y lo último que vio de él era que se quedó en la selva como ido. Ya no quiso caminar, solo se quedó en la selva esperando la muerte. Mi madre y yo le preguntamos qué pasó, cómo es que llegó a eso. La mujer físicamente destrozada trató de contarnos lo sucedido. Según dijo, el grupo con el que iba llevaba 3 días metido en la selva. El calor era insoportable. La humedad les pegaba a la piel como trapo mojado y los zancudos no les daban tregua. Incluso mencionó que en el trayecto encontraron cuerpos en descomposición tirados entre la maleza. Había mochilas rotas, zapatos abandonados, botellas vacías. Era como caminar por un cementerio invisible. Ella en esos días había cruzado palabra con mi padre y por eso sabía dónde vivíamos y cómo encontrarnos.
Una noche mientras acampaban cerca de un arroyo, uno de los hombres del grupo se puso a gritar muy fuerte. Decía que había visto a alguien entre los árboles parado de espaldas. Pensaron que estaba alucinando por el hambre, pero luego otra mujer aseguró haber visto a un niño que caminaba hacia atrás, con la cabeza colgándole como si se fuera a caer. Mi papá, según aquella mujer que nos visitó, empezó a obsesionarse con esas apariciones, pues él decía que veía como gente caminaba de espaldas como si regresara de la selva, como si quisiera salir de ella. La señora una noche también vio esas personas que caminaban de espaldas. Dice que se veían normales como cualquier persona, pero si uno les prestaba mucha atención, tenían parte de sus cuerpos faltantes o estaban en estado de putrefacción. En pocas palabras, esas cosas que veían en la selva eran fantasmas, almas en pena de gente que murió ahí. Sin embargo, dice que ellos no querían hacerles daño, solo caminaban como si intentaran regresar a Colombia. El guía que los fue llevando por la selva les dijo que esas pobres almas estaban arrepentidas de haberse ido y solo querían regresar con sus familias. Es por eso que caminaban de espaldas intentando salir del bosque. Están tratando de volver a casa, pero ya están atrapadas aquí, en este infierno que es esta selva. La señora ya no quiso avanzar y mejor decidió regresar porque ese viaje todavía no iba ni a la mitad y se le hizo bastante pesado. Cada noche veían almas caminar de espaldas y por si fuera poco, hallaban continuamente cuerpos tirados en toda la selva, incluso cuerpos de pequeños. Un grupo de 4 personas, entre ellas esta mujer, regresaron a Colombia mientras que mi padre siguió adelante, pero dice que cuando lo vio por última vez, este estaba muy mal. Hablaba solo y decía que sus fantasmas le hablaban. Ella le dijo que regresaran, pero él no quiso. Era como si fuera un zombie a esas alturas. La señora volvió a Colombia y ahí estuvo unos días esperando a ver si sabía algo más del grupo en el que había viajado. Pero como no supo nada, pensó que había de dos: o habían logrado cruzar, o se habían muerto en el camino. Algo en su pecho le dijo que viajara a vernos para contarnos lo de mi padre. Dice que no sabía si seguía vivo o no, pero ella al menos quería contar lo que vieron y que nosotros mínimo supiéramos algo de mi padre. Cuando la señora se fue, no sé si nos dejó más tranquilas o más nerviosas. Literalmente dijo que mi padre se volvió loco en la selva y ya. Así pasaron 6 largos meses, en los cuales ya no supimos nada de mi padre, y fue como lo dimos por perdido, no por muerto, solo perdido. Al paso de ese tiempo, un buen día el milagro se dio en la casa. Él se contactó con nosotros desde Miami y nos dijo que había logrado cruzar al otro lado. Ahí trabajó cerca de 7 años hasta que regresó a Venezuela por cuestión de migración. Cuando él volvió, confirmó todo lo que dijo la señora que nos visitó aquella vez. Dijo que sí, que él casi se queda loco al cruzar por esa selva y sí, también vio sombras de personas que caminaban de espalda regresando a sus casas. Aunque para serle sincera, creo que parte de la humanidad de mi padre se quedó en esa selva. Lo que vio, lo que sintió y lo que está en su mente es algo que nunca podrá sanar completamente. Él mismo lo dijo. A ese lugar se le conoce como el infierno verde, el infierno en la tierra. Y lo que ahí habitan no son demonios ni monstruos, son los que nunca llegaron, los que quedaron atrapados y no supieron cómo volver. Caminan hacia atrás porque quieren regresar a casa, pero el Darién no los va a dejar salir así nada más. Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias. Envío un cordial saludo a todos los que escuchan este programa de terror. Primero que nada me presento, me llamo Esteban, y lo que les cuento es algo que me pasó a mí, es completamente real. No sé si alguien me va a creer o no, pero si algún día les toca cruzar por la selva del Darién, al menos acuérdense de lo que les platico, porque allá, entre el lodo, los mosquitos y el hambre,
también habita algo más, algo que los espera, algo que los llama desde el río o el bosque. Fue hace un año cuando decidí dejar mi país natal. Salí de Venezuela con lo poco que tenía en una mochila con la idea de llegar a los Estados Unidos. Sabía que lo más difícil sería cruzar la selva del Darién, pero no imaginaba la clase de infierno que me encontraría en aquel lugar. Éramos como 30 y tantas personas en un grupo muy grande. Había hombres, mujeres, hasta niños, todos en una mezcla de miedo y esperanza en tratar de llegar al otro lado y buscar un mejor futuro para todos. Habíamos pasado ya 2 días caminando entre la selva. Íbamos todos mojados, llenos de picaduras de insectos y ampollas en los pies. El guía que habíamos contratado era un tipo callado, medio raro. Siempre hablaba bajito como si tuviera miedo de que alguien nos escuchara. Y creo que tenía razones, ya que en ese lugar si no te mata un animal venenoso, lo hace el grupo de guerrillas que vive dentro. Después de caminar todo el día, el guía nos dijo que esa noche dormiríamos cerca del río y al amanecer lo cruzaríamos. Como pudimos, cada uno se acostó en el suelo tratando de conciliar el sueño. Por el cansancio, así como me recosté, quedé dormido al instante. Creo que dormí únicamente como 2 o 3 horas, algo que para mí fue como un simple parpadeo porque no sentí nada. Para cuando nos despertamos, el guía nos dijo que nos alistáramos y un poco más adelante seguiríamos el camino. La primera instrucción que nos dio es que teníamos que cruzar el río que teníamos al norte. En esa época el río no estaba tan profundo, pero aún así dijo el guía que tenía bancos de arena en el fondo donde sí estaba profundo, y si pisábamos uno lo más seguro es que nos hundiríamos. Ya con todo listo, el primero en cruzar fue el guía, quien nos dijo por dónde pisar para no dar un paso en falso por aquel río. Él cruzó con una cuerda amarrada a la cintura para ayudarnos a pasar después uno por uno. Así fuimos pasando uno a uno hasta que llegó el turno de un hombre, de un señor del cual no recuerdo bien cómo se llamaba, pero sí recuerdo algo de su físico. Tendría unos 40 años, mediría cerca de unos 70, era de complexión robusta, no gordo pero sí un poquito lleno, y creo que él también era de Venezuela. Pero cuando cruzó por el río creo que algo pasó, pues estando a la mitad vimos cómo empezó a agitar sus brazos bastante fuerte. Era como si se estuviera ahogando, y creo que eso era lo que pasaba porque después simplemente desapareció y solo quedó la cuerda flotando sobre el agua. Nadie supo qué decir, gritaron su nombre, buscaron en la orilla, pero nada, el río se lo había tragado. El guía dijo que no podíamos quedarnos ahí, que era peligroso, así que con miedo y mucho cuidado seguimos el resto del camino. Esa noche acampamos cerca de una piedra grande ya muy lejos del río. En ese lugar hicimos una fogata pequeña para ahuyentar a los bichos y con ella también calentamos agua para café. Nadie hablaba mucho, todos seguíamos tensos. Si bien sabíamos que no todos lograríamos cruzar al otro lado, no pensamos que sería tan crudo ver cómo alguien pierde la vida. Eran cerca de las 12 o la 1 de la madrugada cuando estaba a punto de dormir que escuchamos cómo alguien se estaba acercando por la selva que nos rodeaba. El guía se paró rápido y apuntó la lámpara con la dirección a ese ruido. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues el que estaba parado ahí era el mismo señor que nosotros vimos se había ahogado por la mañana en aquel río. Venía caminando despacio. Todos nos quedamos helados. A más de uno le dio gusto saber que se salvó y que había logrado seguirnos, aunque esa poca de tranquilidad poco a poco se fue desvaneciendo y se convirtió en dudas. Aquel hombre solo nos miraba con una sonrisa rara, como si no entendiera del todo qué pasaba. ¿Cómo saliste del río?, le preguntó el guía, pero él no respondió la pregunta. En su lugar dijo algo que no sonó nada coherente. Vengan conmigo al río, ahí está mejor. Vamos a refrescarnos un poco antes de dormir. En ese momento todos nos miramos unos a los otros. ¿Para qué vamos a querer regresar al río? Aparte ya estamos muy lejos.
cuestionó un migrante más. Y fue en ese momento que el guía se puso alerta y nos dijo que tuviéramos mucho cuidado, porque ese hombre de ahí no era el mismo que se había ahogado, era más bien una cosa. Entonces vimos sus ojos, y sí, no eran los mismos. Estos estaban completamente negros, sin brillo, como si no tuviera alma. En serio, vengan, el agua está muy buena, insistió aquel hombre. En ese momento el guía arrancó una rama encendida de la fogata y se la mostró. Aquel hombre extrañamente actuó raro, pues este empezó a gruñir, no a gritar, gruñir, como un animal al mismo tiempo que retrocedía sus pasos, y con la luz del fuego nos dimos cuenta que era una criatura, algo que había tomado forma humana para engañarnos. En ese momento todos gritamos y de inmediato le arrojamos piedras, ramas ardiendo, todo lo que teníamos a la mano hasta que esa cosa se alejó dando saltos entre los árboles. El guía dijo que era un imitador, un espíritu de la selva que toma forma humana para atraer a otros y perderlos en lo más profundo de ella. Así como ese hombre desapareció, el guía nos dijo que nos moviéramos, que nos pusiéramos de pie y que camináramos porque no era bueno que nos quedáramos a pasar la noche en aquel sitio. De hecho, fue tan raro que algunos decían que fue una pesadilla colectiva, que estábamos demasiado cansados y por eso vimos lo que vimos. Pero yo lo vi, y a veces cuando cierro los ojos, vuelvo a ver esos ojos negros en la oscuridad. Por eso les digo que si un día cruzan por el Darién y ven a alguien que ya ha muerto, no le crean, es la misma selva tratando de engañarlos. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Esto le pasó a mi padrino Alberto cuando por cosas de la vida se fue de inmigrante a los Estados Unidos. Sé que es una historia muy extraña la que van a escuchar, pero les juro que es real, que pasó así como la van a oír. De hecho, sé que eso que atacó a mi padrino sí vive, solo que no se deja ver tan frecuentemente. Corría el año 2002 cuando mi padrino decidió cruzar a la frontera. En ese entonces él se juntó con un grupo de 10 migrantes en Sonora y buscaron a alguien que les ayudara a cruzar al otro lado. Por ese entonces el lugar más frecuente para hacer el cruce era por el río o el desierto, pero como el río estaba algo lejos lo iban a hacer por medio del desierto. Con el tiempo y por suerte mi padrino y el resto de migrantes lograron contactar a un coyote que les prometió un camino más rápido, menos vigilado, por una zona que casi nadie usaba. De alguna manera les prometió que era más rápido y seguro. Mentira. Ni mi padrino ni el resto de los migrantes sabían que ese camino no era bueno. Ellos no sabían que se estaba metiendo la boca del lobo. El coyote los citó muy temprano y tras algunas instrucciones todos comenzaron a caminar desde la madrugada y para la tarde ya el sol los estaba matando. El desierto, como siempre, era un mar seco y callado. Un lugar que es muy complicado de caminar y más cuando no sabes contra qué te metes. En un punto más adelante el coyote los desvió y les dijo que ese era el atajo que él sabía, que era una vía más rápida y menos transitada que subía por un par de colinas algo grandes y descendía por llanuras casi secas y llenas de arena. Ni mi padrino ni los otros migrantes opusieron objeción alguna porque el que sabía era el guía. Aunque eso sí, mi padrino dice que así como entraron por aquella zona, él rápido notó que había algo raro en el ambiente, pues todo estaba demasiado silencioso. No había insectos, ni aves, ni siquiera aire caliente, solo el crujir de sus pasos y el peso de la sed en los labios. Eran cerca de la 1 o las 2 de la tarde del segundo día de camino cuando pasó algo horrible. Mi padrino dice que mientras caminaban a lo lejos, vieron cómo se acercaba algo. Aquello no era otro que un grupo de hombres delgados. Ellos estaban tostados por el sol, tenían el rostro pintado de negro y rojo, usaban taparrabos y lanzaban flechas hechas con madera y hueso.
Cuando mi padrino los vio, su primer pensamiento fue creer que veía mal. Primero creímos que eran chamanes locos o alucinaciones por el calor del desierto. Pero no, mijo. Uno aventó una lanza cerca del coyote y fue cuando nos dimos cuenta que esos hombres sí eran reales. El coyote tembloroso quiso hablarles en inglés y luego en español, pero nada. Esos tipos no respondían. No sé si ese grupo de 6 salvajes, o mejor dicho nativos, no le entendían o simplemente no querían responderle. Todos los migrantes se quedaron parados intrigados viendo cómo sus nativos americanos, que es la descripción más propia que se les dio, se fueron acercando a ellos. El coyote no sabía qué hacer, así que le dijo a los migrantes que corrieran. Nos echamos a correr todos, cada uno por un lado, y traten de salvarse, porque esos nativos se ve que son agresivos. En ese instante todos corrieron como locos. Algunos gritaron, otros se tiraron al suelo, pero mi padrino sí corrió. Dios sabe que corrió con todo lo que tenía. El grupo se dispersó y en medio de la confusión, mi padrino vio cómo los nativos rodearon a un pobre migrante. No sabe exactamente cómo es que se llamaba ese pobre hombre, pero lo atraparon vivo. No lo mataron, no lo hirieron, solo se lo llevaron, como quien carga un costal de maíz en la espalda. Esa tarde no hubo sangre ni gritos, solo la resignación en la mirada de ese pobre hombre que se llevaron los nativos. Los nativos americanos no hicieron nada más por alguien más, solo se llevaron a ese hombre y luego desaparecieron así como llegaron. El coyote echó a gritar y le dijo a todos que regresaran por donde habían venido, que estaban en tierras de esos locos y que mejor se fueran. Así estuvieron caminando hasta que llegó el día siguiente. Los pobres migrantes caminaron hasta llegar a una carretera donde fueron recogidos por un camionero y después regresaron a México porque ya no quisieron intentar el cruce por ese lado. Aquella tarde, por desconocimiento, el coyote los había llevado por un lugar desconocido, por tierra de nativos americanos que aún viven en el desierto. Esa tribu no quiere que pasen por ahí, quizás porque protegen algo, o simplemente están cansados de que la gente invada sus tierras. Desde aquella experiencia mi padrino quedó marcado. Mejor decidió quedarse un tiempo en México. Trabajó como velador hasta que mucho, pero mucho tiempo después de aquel suceso, sí lograra cruzar a los Estados Unidos en busca de otra vida. Lo que yo sé a día de hoy es que en ese desierto de Texas y de otros muchos lados de Estados Unidos, incluso de México, hay tribus nativas que están viviendo en lo más profundo, y ellas no dudarían en atacar a quienes consideran intrusos en su zona, y por desgracia, eso fue lo que vivió mi padrino aquella tarde. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. It has to be like a cool ass car. Car that looks cool on the inside. Yeah. You cold? Beautiful. Kind of cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh?
kind of fire. What is that? Oh, that. So good. What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. This your first time here? Yeah. That's it. Nice to meet you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. It's over for him. He's trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold ribs. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know, this car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone over Damn, here? dog swagged out. That's just blowing air. Oh, Scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air? It's barely even. Yo, we gotta find this GT WRX Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. clip. So this one. Did he even say what time to meet at? No. W. I think we're ruining people's videos. For real. Yeah. We had 90 an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, no. This was actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at Ford. No, where are the directions we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. With the antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me, wee though. Wait, is that the Subi that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the Subi I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. Oh. Unless we magically run into them.
Like that's WRX? There's actually a lot, huh? There's a lot of GTRs.